Esto es Osana Living, un puente entre Dios y los hombres. Sean todos bienvenidos. ¿Ya estás listo? A continuación, el mensaje del día de hoy por parte de nuestra pastora de Osana Living, Paola Alarcón. Buenas noches, el Señor les bendiga. Bueno, antes de iniciar, quiero orar nuevamente. Doble oración es doble bendición, amén. Entonces, ahí disponga usted su corazón, dígale al Señor, Señor, esta noche quiero que tú hables a mi vida, he dispuesto este tiempo para ti y que nada nos distraiga, amén. Amado Dios y Padre Celestial, hoy nos presentamos delante de ti con un corazón dispuesto, con un corazón atento a lo que tú nos quieres enseñar, aún lo que nos quieres corregir, lo que nos quieres instruir, nos quieres hablar, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que seas tú usando mi vida y que seas tú quitando toda distracción, Señor, todo lo que no te agrada, Señor. Que cada día, como decía Juan, Señor, más de ti, menos de mí, Señor. Te doy a ti toda la gloria y toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, el Señor les bendiga. El título o la palabra que el Señor me habló a mi vida es un ayuno sin corazón. ¿A cuánto les gusta ayunar? ¿A cuánto les gusta y a cuánto nos cuesta? A mí me cuesta mucho ayunar, tengo que ser sincera. A mí me cuesta ayunar porque yo digo, Dios, yo soy bien delgadita y ayuno, me voy a desaparecer. Pero entonces el propósito del ayuno, quiero que vayamos a Isaías 58. Vamos a estar ahí en Isaías 58. Vamos a leer del capítulo 2 al verso 4. ¿Me? Dice, me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimes a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir el puño inicuamente. No ayunes como hoy, para que vuestra voz se oía en lo alto. Amén. Cuando yo leía este pasaje, el Señor me recordaba las veces que yo ayuné y las veces que no recibí respuesta de Dios. Las veces que yo ayunaba y decía, Señor, pero ¿qué pasa si yo ayuno y no pasa nada? Si yo estoy en oración y tú no respondes, tú me estás dejando en visto. Pues resulta que el problema de que Dios me dejara en visto y no respondiera no era problema de Dios, sino era problema mío, porque estaba haciendo como este pueblo que muchas veces estaba ayunando, pero estaba ayunando mal. Estaba ayunando con un propósito para mí, pero no un propósito para Dios, no con un corazón dispuesto a decir, Señor, quiero hacer tu voluntad, sino que yo ayunaba diciéndole, Dios, yo quiero que abres una puerta de bendición, que abras una puerta en una universidad. Pero resulta que detrás de ese ayuno y detrás de esa petición había otra intención. Y esa otra intención era que, presumir quizás la bendición o la puerta que Dios me iba a dar. Y Dios ya conocía la intención de mi corazón, a lo que Dios dijo, no voy a responder ese ayuno. Y muchas veces pasa, no sé si a usted le ha pasado que usted dice, yo he ayunado, yo he orado, y Dios no responde. Pues resulta que es ahí donde nosotros tenemos que sentarnos a tener una relación, una charla con Dios y decir, hey Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué está pasando como el pueblo de que ayunan, oran y tú los ignoras? No es que Dios los ignore. Lo que pasa es que Dios ya conoce la intención de cada corazón y Dios ya conoce la intención de ese ayuno. Y quiero que vayamos a Mateo 6:16. Los que me conocen saben que a mí me encanta recorrer la Biblia, pero pues hoy no estamos tan extensos con los versículos. Dice la palabra, cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas,
porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Amén. Cuando yo estaba en la iglesia, yo me acuerdo que cuando trabajábamos servicios o encuentros de jóvenes, siempre el propósito era ayunar 3 días y ese ayuno era iniciaba el viernes y se cortaba el domingo, pero eran los 3 días seguidos. Y en ese ayuno o en esos ayunos yo reconozco que muchas veces lo hacía por una obligación, por un requisito, pero no por una convicción, no por un propósito, no por decir, quiero meterme en ayuno y en oración con Dios, porque el ayuno no es solamente dejar de comer. Tenemos que entender que el ayuno es estar 100% humillados ante la presencia de Dios. No es de que tú digas, hoy voy a ayunar y estás todo el día en tu trabajo y estás todo el día enfocado en hacer 1000 cosas, menos en orar con Dios y en tener tu tiempo con Dios. Déjame decirte que si ese es tu ayuno, estás aguantando, porque no estás disponiendo el tiempo, no estás disponiendo la oración, no estás disponiendo ese tiempo con Dios que decir, voy a ayunar. Y en la iglesia, por eso dice, no se pongan tristes como los hipócritas. Cuando usted está ayunando, Dios, a mí me encanta porque mientras yo leía este pasaje, decía, ese es el ayuno que yo dispongo. El día que usted ayune, que usted se vea radiante, que usted váyase, peínese. Y más adelante vamos a ver que en la palabra lo dice. No hagan como los hipócritas. No hagan la cara que estoy ayunando. Ay, vamos. El Señor va a decir como, pues está ayunando es para fortalecer su espíritu, pero también para glorificar mi nombre, ¿cierto? Porque imagínense que mi hija me diga, quiero tener una relación con mi ¿cierto? Y están viendo así como, ¿qué pasa? Y quiero que vayamos ahí mismo a Isaías 58, pero vamos a leer el verso 5. Y les voy a indicar, este es el ayuno que Dios escogió. Dice, este es el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre en su alma, es decir, se humille, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y agradable a Jehová? El 6. No es el ayuno que yo escogí, desatar ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir a los libres, dejar ir libre a los quebrantados y rompéis todo yugo. Amén. Ese es el propósito del ayuno. Entender de que muchas veces como no importa los años que tú lleves, yo en Dios llevo, puedo decir, ya más de una década, y hay veces cosas con las que yo he batallado, y yo digo como que sí, en mí todavía está el orgullo. No tengo que luchar contra eso, tengo que ayunar por eso, de decir, hey Señor, mi carácter me cuesta, pero quiero ayunar que tú, para que tú estés en mi vida, para que tú que si en tu familia, que si en tu vida una ataduras, hey, voy a ayunar porque en mí todavía siento que hay ataduras, quizás en sus finanzas, quizás en su salud, quizás en su área espiritual, que usted dice, yo llevo años en el Evangelio, pero siento que no avanzo, siento que quedé ahí. Por eso es necesario, por eso dice el Señor, este es el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Ese es el ayuno que Dios escogió para nosotros, para traer libertad. Amén. Quiero que vayamos a Mateo 6, 17 al 18. Y ahí es donde yo les decía que el Señor le agrada cuando nosotros dice,
Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Es decir, no demuestres que estás en decadencia, no demuestres que estás aguantando hambre, sino el lavar tu rostro es como decir que tu rostro resplandezca y que digas como es que a nadie le importa que estés en ayuno. Entre tú más estés en ayuno en secreto, mejor porque eres tú con Dios. No de que llegues a la iglesia o estés quizás compartiendo la palabra y es que yo, porque mira, a mí me pasaba, yo tenía líderes que iban y me iban a exhortar, pero no ahí es donde yo entiendo que no eran Dios, sino eran sus emociones. Entonces me iban a exhortar y me decían, es que yo he venido ayunando por ti, yo he venido para que tú te acerques más a Dios. Y yo decía, pues no dice la palabra que cuando ayunemos no tenemos que decirlo, porque de Dios es quien viene la recompensa. Si tú estás ayunando por tu familiar, para que el Señor traiga libertad, para que el Señor pudre todo yugo, porque detrás de eso viene el ayuno. Y tú estás quizás ayunando por tus hijos. No le digas a tus hijos que estás ayunando por ellos. Eres tú con Dios. A nadie más le interesa si ayunas o no ayunas. Mateo 6:18, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en lo público. Lo confirma la palabra, ¿cierto? Prácticamente Dios dice, a nadie le importa que se enteren que estés en ayuno. Tú y yo. Eres tú y Dios. Amén. Y quiero que vayamos a Isaías mismo 58, el verso, vamos a leer verso 7 al 12. Dice la palabra. Este es el objetivo del verdadero ayuno. Dice, no es que partas tu pan con el hambriento. ¿Cuántos comparten el pan con el hambriento cuando están ayunando? Ahí nos vamos rajando. Y a los pobres errantes albergues en casa. ¿Cuántos albergamos gente en nuestra casa? No creo que lo hagamos. Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Verso 8. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová te será retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y irá él, heme aquí. Si quitares del medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Quiero que lo dejemos ahí en el verso 9. Mire qué tremendo. Dios dice, no, no se trata solamente que tú demuestres a los hombres que estás ayunando, sino que también actúes en darle pan al hambriento, en que quites del medio de ti el yugo, que quites el dedo amenazador y el hablar vanidad. Entonces, cuando entendemos que el ayuno no es solamente dejar de comer y tomar agua, sino que va más allá, va también a la práctica de decir, Señor, ¿qué yugo? Y aún yo le digo al Señor, Señor, muéstrame cuáles son mis pecados ocultos. Y es necesario orar por eso, ayunar por eso. Porque muchas veces decimos, es que yo predico la palabra de Dios, no. Es donde más nos tenemos que meter con el Señor y decir, Señor, muéstrame cuál es mi yugo, si hay yugo, cuál es mi yugo. Y no solamente orar, también orar y que el Señor traiga respuesta. Es quitar de nosotros el dedo amenazador. A nosotros nos pasó algo este sábado y fue que un señor fuera de, de un evento dice, ustedes, y un señor fumando, ustedes se van a ir para el infierno, ustedes, y ahí es cuando la palabra dice que el dedo amenazador de nosotros tenemos que quitarnos, y en la iglesia se ve mucho eso. Yo he sido ese amenazador, porque muchas veces decimos, el no volver a la iglesia está mal con Dios, ¿y tú qué sabes? Antes de ayunar debemos decir, o durante el ayuno, pedirle, Dios, quita de mí el yugo. Dios,
Permite compartir conmigo con el hambriento. Porque muchas veces en las iglesias hay personas que se hacen fuera de la iglesia pidiendo aún alimentos, pidiendo limosna, y los hermanitos de la iglesia le pasan por el lado y lo ignoran. Y están en ayuno porque salen de domingo de ayunar y lo hacen. Entonces ahí es donde uno dice, Dios no va a responder ese ayuno. Olvídese porque la palabra del Señor dice, el ayuno que yo respondo es que partas su pan con el hambriento. Y entonces ahí Dios te invocará. Ahí dice, y entonces invocarás y Jehová te oirá. Y clamarás y el Señor dirá, heme aquí. Y para que pase eso es que nosotros tenemos que quitar de nosotros el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Amén. El verso 10 de Isaías 58, verso 10. Si es su pan al hambriento y le saciares el alma afligida, o sea, no es solamente compartir pan al hambriento, también es compartir el evangelio. Y saciarás al alma afligida, de las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre. Mire que detrás del ayuno, propósito, viene la promesa. Dice, Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma. Y hará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. ¿Cuánta mención esta palabra? Mire, yo les voy a dar un consejo. Si usted esta semana quiere ayunar, yo le decía al Señor, Señor, quiero meterme en ayuno, pero quiero que tú hables a mi vida porque no quiero hacer los ayunos como los hacía en el pasado. Y ahora entiendo Dios porque nunca me respondió esos ayunos que hacía. Era y cuando el Señor, yo tenía mi conversación con el Señor, ok, ¿quieres ayunar? ¿Quieres pagar el precio? Ok, está bien. ¿Cómo estás tú con tu amenazador? ¿Cómo estás tú con el hambriento? ¿Cómo estás tú con tu yugo? ¿Cómo estás tú cuando hablas, Juanita? Yo decía, y es ahí donde uno dice, no solamente va más allá que eso. El reconocer y decirle al Señor, hey Señor, me cuesta dejar el chisme, me cuesta dejar de juzgar, no sé, a mis hermanos, a mi hijo, a mi esposa, a mi vecino, me cuesta, porque quizás es más fácil tener el dedo acusador con nuestro prójimo que irles a predicar el evangelio. Cuando Moisés, y yo decía al Señor, yo le preguntaba a Dios, Dios, Moisés, ¿fue necesario que ayunara para que el mar fuera abierto para traer libertad? ¿No? Moisés ayunó en 2 ocasiones, y en esas 2 ocasiones ayunó 40 días y 40 noches. En la primera ocasión, Moisés ayunó para que Dios le entregara los mandamientos. Ese fue la primera vez que Moisés ayunó. Cuando subió al monte para recibir las tablas del pacto, y dice que él estuvo sin comer pan y beber agua 40 días. Y quiero que vayamos a Deuteronomio 9:9. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas
pacto que Jehová hizo con nosotros. Estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Y cuando, si ustedes quieren estudiar en Deuteronomio 9, dice la palabra que después de que él baja del monte, él era tan impresionante porque dice que de esos 40 días él estuvo en completa comunicación con Dios. Todos los días yo imagino que se la pasaron juntos, día y noche, esos 40 días. Y cuando él baja del monte, dice que su rostro irradiaba, era como una luz, y que era tanto que irradiaba que aún el pueblo tuvo miedo. Y quiero que leamos en Deuteronomio 9:18. Y me postré delante de Jehová como antes, 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua a causa de todo vuestro pecado. Fue otro propósito que habéis cometido haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo. El segundo propósito de Moisés en su ayuno fue interceder por el pueblo a causa del pecado, porque fue cuando ellos, ay no, Moisés se demoró mucho, ya fue cuando crearon su becerro de oro. Dice, oiga, yo estuve con el Señor y mire, esto les va a pasar. Cuando usted se mete en ayuno, el enemigo se va a levantar. No crean que usted sale como el monte y sale con su rostro brillante y no va a pasar nada, no. Y así pasó con el pueblo de Israel. Mientras Moisés ayunaba y estaba en completa comunión con Dios, el pueblo estaba haciendo de las suyas. Y el pueblo estaba, ay no, Moisés se demoró. Eso Dios no va a responder. Eso, hagamos un becerro y va a pasar. Si usted está ayunando por su hijo, créame que el enemigo se va a levantar por medio de su hijo para quitar el propósito por el cual usted ayunó. Pero ¿qué hizo Moisés? Moisés no dijo, ay no, Señor, destruyelos. Ya me cansé. No. Dice que prácticamente él baja del monte y al ver el pueblo en rebeldía, en pecado, vuelve y sube al monte otros 40 días. Y muchas veces nosotros ayunamos y creemos que ya, pero ignoramos las maquinaciones del enemigo. Ignoramos que detrás de un ayuno también el enemigo tiene un plan. Y el enemigo está detrás de Román diciendo, ay, Román está ayunando. A ver qué propósito, si se cumplió el propósito con ese plan. Ay, Damaris va a ayunar por sus hijos. Ya tengo. Es donde yo digo, Moisés tenía una sabiduría y estaba tan lleno del Señor que él dijo, esta pelea sé que no es con ellos. Esta pelea la tengo que volver a ganar en algo. Esas son las herramientas que el Señor nos enseña. Y lo digo porque mi mamá muchas veces cuando iba a la iglesia yo era de mi mundo y mi rebeldía. Mi mamá cuando iba a la iglesia a mí me daba rabia que ya fuera un sábado, porque a mi mamá le gustaba ir los sábados a los ayunos de mediodía. Y mi mamá llegaba tranquila. Pero yo me acuerdo que mi mamá llegaba y a mí me daba una rabia porque yo decía, uy, si mi mamá llega a esa iglesia no me dejaría bailar. Porque era así. Mi mamá llega a la iglesia y yo, y preciso, siempre que yo tenía una fiesta, mi mamá se iba al ayuno. Y yo me quiero ir a bailar, y mamá no. Entonces mi mamá empezaba como a pelear, pero mi mamá no peleaba, o sea, no entendía, sino peleaba conmigo y chocábamos mucho. Entonces yo decía, sí, yo por eso estoy en la iglesia, yo por eso, para eso es que ayuna, para venir a tratarme mal. Y entendía que ni siquiera era yo, era el enemigo que usa el
instrumentos aún con tu familia, decir, y es donde dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra huestes de maldad. Amén. Entonces es cuando tenemos que entender, porque yo decía, ¿por qué? Si Moisés bajaba con los mandamientos, porque volvió a ayunar prácticamente. Moisés ayunó 80 días seguidos. Si usted lee Deuteronomio 9, quiero que estudie, ojalá estudie en Deuteronomio 9, Moisés ayunó los 80 días. Todo por interceder por un pueblo que le decía, ese pueblo tan rebelde. Pero él entendía que era la promesa que Dios le había entregado de traer libertad al pueblo de Israel. Otro personaje que quiero hablar y es Daniel. Imagínese usted en medio de un banquete, en medio de un palacio, que lo inviten a la casa presidencial y el presidente Petro, Dios bendiga a Petro, ojalá conozca al Señor, el presidente Petro le diga, Damaris, vamos a comer, pero quiero que usted se quede aquí, quiero entrenarla, porque en usted hay sabiduría, así pasó con Daniel, y quiero entrenarla. Y usted en medio de, imagínense todos los manjares de Colombia, bandeja paisa, ajiaco, rellena, papa criolla, churrasco, lechuga a la plancha, ¿sí? Y usted decir, no voy a comer eso. Y Petro, ay, pero ¿por qué? No voy a comer eso. Porque esa comida está sacrificada a los dioses. Y lo mismo pasó con Daniel. A mí me decían, es que Daniel no ayunó. Daniel sí ayunó. Y les voy a enseñar por qué ayunó. Porque Daniel en su corazón se propuso no contaminarse con la comida del rey. Y él a cambio de eso le dice al encargado, hey, te voy a pedir el favor que no traigas esa comida ni a mí ni a mis compañeros. Solamente me quiero alimentar durante estos 21 días de legumbres, que legumbres es verduras y agua. Y el encargado le dice, Daniel, pero usted cómo se le ocurre pedirme eso? Imagínese si usted me pide eso, el rey necesita verlos fornidos, el rey necesita verlos bien alimentados, y ustedes con legumbres y agua, no creo que 21 días estén iguales que los que estén alimentados con la comida del rey. Pero Daniel entendía el por qué no podía contaminarse con la comida. Y dice la palabra, si ustedes quieren leer, dice la palabra que después de los 21 días, aún Daniel y sus amigos estaban más rozagantes que las personas que fueron alimentadas con la comida. Entonces ahí yo entiendo que sí hubo un ayuno porque Daniel se, 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 ay, no encuentro la palabra, se abstuvo de contaminarse, de comer y propuso, no se dejó corromper por un palacio, por comida. Él se propuso en su corazón, esta comida, yo sé con qué intención y a quién va dirigida esta comida. A los dioses. Y mi único Dios es Jehová. Y aún después de esos 21 días, el Señor lo respaldó. Entonces, yo digo, wow, Daniel sí ayunó porque hubo un respaldo después de eso. Y aún en medio de ellos se halló aún más sabiduría que todos los demás que estaban ahí en el palacio. Entonces, yo quiero, ya para cerrar esa palabra, es que nosotros entendamos que por muchos años nos han impuesto, o a mí me han impuesto el ayunar por el ministerio, el ayunar por, yo quiero que Dios me done, y cuando yo extienda la mano, todo el mundo se caía. Y el Señor, la gloria es para mí, la gloria no es para ti, Paola.
Y el propósito de nuestro ayuno siempre debe ser fortalecer la relación. ¿Has dejado de orar? Ayuna. ¿Has dejado de glorificar a Dios? Ayuna. ¿Te cuesta resistir la tentación? Ayuna. ¿No sabes cuál es la guía de Dios para tu vida? Ayuna. ¿Necesitas ser más solidarios con los demás? Ayuna. ¿Te cuesta dejar ese dedo acusador? Ayuna. ¿Te cuesta hablar vanidad? Ayuna. Amén. Entonces ya saben esos propósitos con los cuales necesitamos ayunar y más en estos tiempos. En estos tiempos es impresionante el enemigo, cómo se está levantando y cómo están muriendo jóvenes y nosotros no estamos haciendo. Como nosotros solamente o yo me preocupo más quizás por mi futuro y no por los planes y los propósitos de Dios. Nos preocupamos porque, ay, necesito pagar la casa, necesito pagar el carro, ¿y Dios dónde está? Y en estos tiempos Dios necesita de sus Danieles, que no se dejen contaminar con la comida del rey. A esos Moisés, que sepan que la pelea se gana es en ayuno y en oración. No peleando con el pueblo, no juzgando al pueblo y sí, que es necesario decir, hijo, estás haciendo mal. Como papás es necesario instruir a nuestros hijos, pero también es necesario ayunar y orar por ellos. Amén. Y si en usted está a decir, Dios, quiero que me enseñes el verdadero ayuno. Ni siquiera por ti, quizás tú dices, no, Pablo, pues yo estoy bien con Dios. Te felicito. Pero tu familia, tus generaciones, ellos necesitan que tú intercedas un ayuno por ellos. Ellos necesitan que aún el enemigo, que nosotros le ganemos la pelea a él, fortalecer nuestro espíritu. Y cuando nosotros entramos en ayuno y en oración, créanme que el Señor va a traer promesas a su vida. Porque en Isaías 58, el verso 12 dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los simientes de generación en generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzados para quitar. ¿Vale la pena ayunar? Vale la pena. Porque el Señor detrás de cada ayuno va a traer un propósito para nosotros. De que Angie está orando por fortalecer mi relación fortalecer nuestra relación. Yo me encargo de su generación. Y es donde Dios responde el verdadero ayuno. Una vez más, les damos gracias por conectarse con nosotros. Seguimos orando a Dios para que Él siga manifestándose en sus vidas. Nuestro deseo es siempre estar a su servicio, por lo tanto, si desean un espacio para consejería, inscribirse a escuela bíblica, enviarnos su petición de oración o enviarnos un testimonio, nos pueden contactar por los siguientes medios que aparecen en pantalla. Dios mediante, nos vemos en nuestra próxima reunión. Invita a un amigo o familiar para que viva esta experiencia contigo. Esto es Osana Living, un puente entre Dios y los hombres. Bendiciones para todos.